Hoy vamos a desempacar un libro que, a ver, se escribió hace décadas, pero se siente más relevante que nunca. Es Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Un clásico total. Totalmente. Y para analizarlo tenemos a la mano varios fragmentos clave y un resumen. La misión, digamos, es entender esa única idea central que, según Hazlitt, si la dominamos, nos permite ver la economía con una claridad, pues completamente nueva. Así es. Y no es una fórmula mágica ni nada complicado. No, para nada. Es más bien como aprender a usar un nuevo par de lentes. Justo. Unos lentes que nos dejan ver lo que Hazlitt considera el núcleo del pensamiento económico. Lo resume en una sola frase, que es la columna vertebral de todo el libro. ¿Cuál es esa frase? Dice algo como, el arte de la economía consiste en observar los efectos de cualquier política a largo plazo y para toda la población. Ok, a largo plazo y para todos. Exacto. No únicamente sus efectos inmediatos y para un solo grupito. En el fondo, es un llamado a pensar en el panorama completo, no solo en la foto que tenemos justo enfrente. Claro, porque según él, casi todos los razonamientos económicos que escuchamos, y que a veces suenan súper convincentes, fallan justo en eso. Se caen en dos trampas principales. La primera es que nos quedamos, no sé, como hipnotizados con el beneficio inmediato, lo que pasa hoy. Y la segunda es que solo le ponemos atención a ese grupito que sale ganando. Y ignoramos por completo cómo le afecta al resto de la gente. Y estas dos trampas, dice, están súper conectadas. Totalmente. Son las dos caras de la misma moneda. Y para explicarlo, fíjate que Hazlitt se apoya muchísimo en un economista francés del siglo XIX. Frédéric Bastiat. Ese mero, Bastiat, que tenía una habilidad increíble para contar estas historias súper sencillas que revelaban verdades económicas muy profundas. Fue él quien popularizó esta idea de lo que se ve y lo que no se ve. A ver, aquí es donde se pone muy interesante. La idea es que cualquiera puede ver el efecto directo de una acción. Es lo obvio. Es lo tangible, lo que tienes delante. Exacto. Pero el verdadero reto, lo que distingue al buen análisis del malo, es ser capaz de rastrear las consecuencias indirectas, esas ondas que se expanden y que afectan a gente que ni te imaginas. Precisamente. Y lo fascinante de lo que no se ve es que no es algo misterioso o que esté escondido. Es invisible por una razón muy, muy simple. Nunca llegó a existir. Es la oportunidad que se perdió. Es el camino que no se tomó. Y como humanos, pues nos cuesta muchísimo trabajo valorar algo que no vemos, algo que no podemos tocar. Nos enfocamos en el resultado tangible e ignoramos el costo de oportunidad. Que por definición es intangible. Justo. Y para que esto no suene a pura teoría, Hazlitt usa el que yo creo que es el ejemplo más famoso de todo el libro. Es una pequeña historia que lo cambia todo. El sofisma de la ventana rota. Es brillante en su simpleza. Cuéntala. Un chavo travieso, un vándalo, agarra una piedra y ¡pum!, rompe el cristal del escaparate de una panadería. Ok. El panadero sale, obviamente, furiosísimo. Se junta una pequeña multitud a ver el desastre. Y al principio todos se lamentan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vandalismo! Pero de repente alguien, porque siempre hay alguien, dice: Bueno, pensándolo bien. bueno, no todo es malo. Ahí empieza el sofisma, ahí mismo. Esta persona dice, miren, ahora el panadero tendrá que contratar a un cristalero. Eso le da trabajo al cristalero. Y la gente empieza a sentir. Y la lógica sigue. El cristalero con el dinero que gane, digamos $50, se va a comprar unos zapatos nuevos. Y el zapatero usará ese dinero para... Y así sucesivamente, ¿no? Una cadena de prosperidad. Justo. La piedra del vándalo parece que puso en marcha una cadena de gasto. El chavo travieso, en lugar de ser un problema, ahora parece un motor de la economía. Esto es lo que se ve. Es la parte fácil. Es la parte fácil porque es una secuencia muy lineal y positiva. Vemos al cristalero trabajando, lo vemos cobrar y podemos imaginarlo gastando su dinero. Claro. Pero si conectamos esto con el panorama general, como nos pide Hazlitt, ahí es cuando empezamos a ver las piezas que faltan. Empezamos a ver lo que no se ve. Ok, aquí es donde quiero detenerme un segundo. Entiendo que hay un costo. Pero al final del día, el dinero se movió. El cristalero recibió $50 que antes no tenía. Alguien podría argumentar que el simple movimiento del dinero, la velocidad a la que circula, ya es un estímulo, ¿no? ¿Qué diría Hazlitt a eso? Esa es precisamente la médula de la falacia. Hazlitt diría que estamos confundiendo el dinero con la riqueza. La riqueza no son los billetes que circulan,
Son los bienes y servicios reales que la gente puede disfrutar. Ah, claro. Pensemos en lo que no se ve. El panadero tenía esos $50, pero ya los tenía destinados a algo. El ejemplo del libro dice que planeaba comprarse un traje nuevo. ¿Ok? Como tuvo que reemplazar el cristal, pues ya no puede ir a la sastrería. Ah, claro. El sastre. Él es la pieza invisible del rompecabezas. Él es la pieza invisible. Lo que el cristalero gana, el sastre lo pierde. La comunidad no tiene un empleo extra. Simplemente se desvió un empleo de la sastrería a la cristalería. Entiendo. Pero el punto crucial es este. Al final del día, ¿qué tiene la comunidad? Tiene un escaparate reparado. Eso es todo. Antes, tenía un escaparate intacto y la posibilidad de tener un traje nuevo. Ahora, el traje nunca va a existir. O sea, la comunidad es, de hecho, más pobre. Es más pobre, exactamente por el valor de un traje. La destrucción no creó actividad neta, solo desvió recursos para reponer algo que ya se tenía. Es simplemente tapar un hoyo, no es construir algo nuevo. Y Hazlitt lleva esta lógica a un escenario mucho más grande y pues mucho más dramático. Sí, bastante. Sostiene que la idea de que la guerra es buena para la economía es, en esencia, esta misma falacia de la ventana rota, pero a una escala gigantesca. A una escala aterradora, sí, porque después de una guerra lo que vemos es una actividad frenética de reconstrucción. Ciudades enteras por levantar, puentes, fábricas. Y la gente dice, mira cuánta demanda acumulada, cuánta necesidad, esto va a reactivar la economía. Claro, pero Hazlitt hace una distinción que es clave. Necesidad no es lo mismo que demanda. ¿Cuál es la diferencia? Que la demanda económica, la demanda real, necesita poder de compra. Yo puedo necesitar un Ferrari, pero si no tengo el dinero, pues no genero ninguna demanda para Ferrari. Claro. Después de una guerra, un país tiene necesidades infinitas, pero su capacidad para producir y por lo tanto para comprar está devastada. La destrucción empobrece, no enriquece. ¿Entonces la reconstrucción? La reconstrucción simplemente obliga a la gente a dedicar años o décadas de trabajo y capital a reponer lo que perdieron, en lugar de usar ese mismo esfuerzo para crear cosas nuevas, cosas mejores que antes no tenían. Es volver al punto de partida, pero con un costo humano y material terrible. Ok, entiendo. La destrucción, ya sea una ventana o una ciudad, no genera riqueza. Exacto. Pero, ¿qué pasa con algo que sí parece ser puramente constructivo? Pensemos en el gobierno que decide construir un gran puente para crear empleos. Ahí no hay nada roto. Al contrario, se está creando algo nuevo. ¿Aplica la misma lección? Esa es la aplicación más sutil y quizás la más importante de todo el principio, porque a primera vista la lógica parece impecable, ¿no? Sí, totalmente. Vemos a los ingenieros, a los albañiles trabajando, vemos el acero, el concreto, y al final tenemos un puente majestuoso que antes no estaba. ¿Dónde está la falacia? Supongo que siguiendo la lección tenemos que preguntar ¿de dónde salió el dinero para todo eso? Exactamente. La respuesta es de los impuestos. Por cada dólar que el gobierno gasta en ese puente, hay un dólar que le quitó a un contribuyente. Y ahí es donde entra en juego lo que no se ve. Ahí mismo. No vemos las cosas en las que esos contribuyentes habrían gastado ese dólar si se lo hubieran podido quedar. O sea que por cada trabajador que vemos construyendo el puente, hay un mecánico que no fue contratado, una renovación de cocina que no se hizo, Unas vacaciones que no se tomaron. un programador que no fundó su startup, porque el dinero para pagar todo eso se fue en impuestos para el puente. Esa es la idea central. El gobierno no crea empleos de la nada, los desvía. Crea un empleo muy visible en la construcción de puentes a costa de un empleo invisible en, no sé, la fabricación de automóviles. Ok. Ahora, ojo, esto no significa que el puente sea inútil. Puede ser muy necesario. El punto de Hazlitt no es oponerse a toda obra pública. El sofisma es creer que el proyecto se justifica solo por los empleos que crea, justo viéndolos como un beneficio neto, como algo extra. El análisis correcto sería, bueno, dado que este puente nos costará X cantidad de empleos y producción privada, los beneficios que traerá a la comunidad son suficientemente grandes como para justificar ese costo de oportunidad. Es una forma completamente distinta de evaluar las cosas. No es solo puente contra nada, es puente contra todo lo demás que podríamos haber hecho con ese mismo dinero y esfuerzo. Exacto. Nos van a quitar el trabajo. El sofisma del odio a la máquina es uno de los más antiguos y persistentes.
Fíjate que Hazlitt cuenta historias fascinantes, como la violenta oposición a los primeros telares mecánicos en Inglaterra. Claro. Al principio, la introducción de esas máquinas fue una auténtica catástrofe para miles de trabajadores manuales. Y él no lo niega. Reconoce que para la persona que pierde su empleo, el sufrimiento es real y la tragedia es personal. Claro. Y es difícil para esa persona ver el panorama general cuando, pues, no puede poner comida en la mesa. Por supuesto. Y por eso la falacia es tan poderosa, porque se enfoca en esa pérdida inmediata y muy, muy visible. Pero de nuevo, la lección es mirar a largo plazo y a toda la comunidad. A lo que no se vio en ese momento. A lo que no se vio que era el futuro. Hazlitt cita los datos. En la industria de las medias, que había visto disturbios terribles, para finales del siglo XIX había 100 trabajadores por cada uno que había al principio de la Revolución Industrial. Espera, 100 por cada uno. 100 por cada uno. Pero esos números simplemente no me cuadra. Son totalmente contraintuitivos. Si una máquina hace el trabajo de 50 personas, mi lógica más básica me dice que ahora sobran 49 personas. ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que Hazlitt dice que no estamos viendo para que al final se multipliquen los empleos? Esa es la pregunta clave. La pieza del rompecabezas es el aumento de la productividad y la reducción de los costos. La máquina no solo reemplaza el trabajo, lo hace mucho más barato. Y ese dinero que se ahorra no desaparece, sino que fluye al resto de la economía por 3 caminos principales. Ok, a ver, vamos por partes. Camino 1. El fabricante ahora tiene mayores ganancias. ¿Qué hace con ellas? Las puede reinvertir para ampliar su fábrica, comprando más máquinas y contratando gente para operarlas. O puede invertirlas en una industria completamente nueva, creando empleos allí. Entendido. Camino 2. Lo más probable es que tenga competidores que también están adoptando la nueva tecnología. Esta competencia lo obliga a bajar el precio de su producto para no perder mercado. ¿Y quién se beneficia? Todos los consumidores. Todos nosotros, que ahora pagamos menos por ese bien. Y ahí entra el camino 3, supongo. Exacto. Es la consecuencia del camino 2. Como los consumidores ahora gastan menos en, digamos, ropa, les sobra dinero. Y ese dinero que les sobra lo usan para comprar otras cosas que antes no podían. Crean una nueva demanda de otros productos y servicios. Y eso, a su vez, crea empleos en esas otras industrias. Es lo que no se ve en su máxima expresión. Nadie conecta directamente la compra de un nuevo videojuego con que una máquina abarató la producción de calcetines hace un año, pero la conexión económica está ahí. Ah, ya lo veo. Entonces, intentar repartir el trabajo, como con esas ideas de reducir la semana laboral a 30 horas para que haya empleo para todos, ¿sería como intentar repartir las rebanadas de un pastel de tamaño fijo? Justo. Pero lo que las máquinas hacen, según esta lógica, es hornear un pastel muchísimo más grande para todos. Has dado en el clavo. El objetivo final no es el empleo por el empleo, sino aumentar la producción y el nivel de vida. El trabajo es el medio para lograrlo. Hazlitt diría que esa idea de que hay una cantidad fija de trabajo por hacer es el error fundamental. El trabajo potencial es infinito. Es infinito, porque las necesidades y deseos humanos son infinitos. Mientras queramos más cosas, mejores servicios, curas para enfermedades, siempre habrá trabajo por hacer. Forzar la ineficiencia, ya sea repartiendo tareas o trabajando menos horas por el mismo sueldo sin un aumento de productividad, solo eleva los costos, reduce la producción y a la larga nos hace a todos más pobres. ¿Porque hay menos pastel para repartir? Exacto. Entonces, después de analizar todo esto, la lección de Hazlitt es, en realidad, un entrenamiento. Es un llamado a desarrollar una especie de visión de rayos X para la economía. Me gusta esa analogía. Aprender a ver a través de la primera capa de la realidad, el beneficio inmediato, visible para un grupo, y percibir la segunda, tercera y cuarta capa, las consecuencias dispersas, invisibles, que le pegan a todo el mundo a largo plazo. Es exactamente eso, un ejercicio de disciplina mental. Requiere el esfuerzo consciente de preguntarse siempre, ¿y entonces qué pasa? ¿Quién más se ve afectado? ¿Cuál es el costo oculto? Ver al sastre que pierde el trabajo.
Exacto, ver no solo al cristalero que lo consigue, ver no solo el puente brillante que se construyó, sino también las casas, los negocios y los bienes que nunca se crearon porque ese dinero se extrajo de los bolsillos de la gente. Es una lección que, una vez que la entiendes, parece que la ves aplicada en todas partes. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. A ver. Si la esencia de esta lección es ser conscientes de las consecuencias ocultas, de los costos de oportunidad invisibles, ¿qué trajes que no se compraron o qué casas que no se construyeron podríamos estar pasando por alto en las discusiones económicas de hoy, simplemente porque nuestra atención está completamente fija en la brillante y llamativa ventana rota del momento?